Mi nombre es Elena, y esta es la historia de cómo mi corazón roto encontró un propósito en la cuna más inesperada. Soy una mujer marcada por un vacío que ninguna cantidad de trabajo, por muy noble que fuera, podía llenar. La vida, en un giro de su guión más cruel, me había arrebatado mi razón de ser, mi anhelo más profundo. Hace apenas 2 meses, la pequeña cuna de madera de pino, que había lijado y pintado con mis propias manos en nuestro modesto apartamento, quedó desoladoramente vacía. Perdí a mi propio bebé, mi primer hijo, durante el parto. El dolor no era una emoción, se había convertido en una presencia tangible, un fantasma helado que me acompañaba a cada paso, en cada respiración. La única forma que encontré para no hundirme por completo en ese mar de tristeza fue volver al trabajo, ponerme el uniforme blanco impoluto y dedicar mis días y mis largas noches a curar, a cuidar y a sostener a los hijos de otras personas, mientras mi propia existencia parecía haberse detenido en el tiempo. El hospital, un lugar que debía representar la sanación, era para mí tanto un refugio como un recordatorio constante, punzante, de mi pérdida. Cada llanto de un recién nacido era una daga en mi alma. El eco de mis pasos resonaba en los pasillos silenciosos y esterilizados del turno de noche. Yo era esa base silenciosa que sostenía la rutina, la enfermera humilde que limpiaba los derrames, cambiaba las sábanas y se aseguraba de que cada rincón brillara bajo las luces fluorescentes. Era en este ambiente de dolor contenido, de vidas suspendidas en un hilo, que de pronto, sin previo aviso, llegó el huracán Anel Bebé de Oro, el centro de un torbellino financiero y social que transformó por completo nuestra tranquila unidad de neonatos. El hijo de Ricardo Valdés, Ricardo, era la encarnación viva del capital y la soberbia. Su riqueza era tan vasta como su abismal falta de empatía. Un hombre acostumbrado a que el mundo se doblegara a su voluntad, a comprar soluciones y a desechar problemas. El bebé, a quien la prensa sensacionalista ya había bautizado con un apodo pegajoso como Danielcito Valdés. Había nacido prematuro, sí, pero la verdadera crisis no era esa. Era un enigma médico que humillaba a los mejores especialistas que el dinero podía comprar. El bebé, insistentemente, sin causa aparente, rechazaba toda fórmula láctea, rechazaba el alimento artificial, por más avanzado y costoso que fuera. Estaba perdiendo peso a un ritmo que aterraba incluso a los médicos más experimentados. Un goteo lento, pero seguro, hacia un destino fatal. Nuestra sala de neonatos, usualmente un santuario de cristal, tecnología y susurros esperanzados, se transformó en un cuartel general de guerra. Ricardo, con su séquito de asistentes impecablemente vestidos, con trajes carísimos y miradas altivas, lo convirtió en una oficina de gestión de crisis. Llegaron, en jets privados, luminarias médicas de todas partes del mundo, un gastroenterólogo pediátrico de la famosa clínica Mayo de Londres, un nutricionista molecular de Milán, con un acento que jamás habíamos escuchado en estos pasillos. El aire ahora olía a una extraña mezcla de desinfectante caro, café gourmet y el pánico silencioso de las enfermeras locales, que apenas ganábamos un salario miserable. Un error, una palabra maldicha, y Ricardo nos lanzaría a la calle con una demanda que nos dejaría sin un centavo para pagar nuestras deudas. Él no era un padre asustado. No,
En sus ojos no había miedo, solo furia. Era un director ejecutivo furioso ante un producto defectuoso que no cumplía con sus altísimos estándares de calidad. Si mi hijo muere, este hospital se hundirá en litigios que los dejarán en la quiebra, gritó un día, y la potencia de su voz helada hizo vibrar no solo las cunas y los monitores, sino el alma de todos los presentes. Yo limpiaba el cristal de su incubadora de alta tecnología, una máquina que costaba más que mi casa. Él ni siquiera me miraba, me veía a mí, con mi uniforme humilde, mis manos en el agua sucia, como un objeto desechable que no merecía ni el aire que respiraba. Anjo era invisible, pero yo sí lo veía a él, y sobre todo veía al bebé. Mientras los médicos de renombre discutían en voz baja sobre teorías complejas, dosis de vitaminas y procedimientos invasivos, yo me concentraba en el rostro diminuto de Denelchito, y fue allí, en sus pequeños ojos cerrados y su ceño fruncido, donde vi la verdad, una verdad simple, ancestral, que todo el dinero del mundo no podía comprar. No era una enfermedad, no era un problema gástrico, era la soledad, era el frío del abandono. El bebé estaba en un ambiente de presión, de miedo, de metal frío, no de amor. La cuna de oro era una prisión de cristal, estéril y helada. Lo que él necesitaba no era la sofisticación molecular de una fórmula de diseño. Necesitaba el calor primitivo, la vida misma, la cura que su padre, con todo su poder y su arrogancia, había despreciado y olvidado. Mi rutina de limpieza se convirtió en un ritual de observación. Mientras pulía las superficies y vaciaba los botes de basura, escuchaba el silencio del bebé, un silencio que gritaba más fuerte que cualquier llanto. No se movía, no protestaba, simplemente se apagaba. Veía a los médicos ricos, con sus batas blancas almidonadas y sus tabletas de última generación, fracasar una y otra vez. Sus rostros, al principio confiados, se llenaban de frustración. Susurraban entre ellos, culpando a la genética, al ambiente, a cualquier cosa excepto a lo evidente. Los asistentes de Ricardo, hombres y mujeres jóvenes, con trajes a la medida, nos miraban con desprecio. Murmuraban sobre nuestra supuesta incompetencia, sobre la mediocridad del hospital, sin entender que la solución no estaba en sus carteras, sino en el corazón humano. Cada noche me acercaba a la incubadora, sintiendo el impulso irrefrenable de abrirla, de tomar a ese pequeño ser en mis brazos, de acunarlo contra mi pecho. Pero los protocolos eran estrictos y la presencia constante de los guardias de seguridad de Ricardo, dos hombres enormes y sin expresión, me lo impedían. Eran un muro entre un bebé que se moría de soledad y el único calor humano que podría salvarlo. Esa noche, mientras miraba a Danielcito a través del cristal, vi como una lágrima solitaria se deslizaba por su mejilla diminuta. Y algo, dentro de mí, se rompió. Mi propio dolor, mi propia pérdida, conectó con la suya de una forma que no puedo explicar. Ya no era solo un paciente, era un alma pidiendo ayuda. Y en ese instante tomé una decisión que iba en contra de todas las reglas, que ponía en riesgo mi trabajo, mi sustento, todo. Pero la vida de ese bebé valía más que mi empleo, valía más que el miedo. Esa noche, yo, la enfermera invisible, iba a romper las reglas, cueste lo que cueste. ¿Iba a darle lo que su padre le negaba? ¿El calor
de una madre. Esa noche, algo cambió en la unidad de cuidados intensivos neonatales. El silencio estéril, ese que usualmente se sentía pesado y clínico, fue perforado por una alarma. No era un estruendo, sino un pitido bajo, pero insistente. Era el monitor del pequeño Danielcito. Sus signos vitales descendían de nuevo, lentamente, sin prisa, pero con una certeza que lava la sangre en las venas. Cada pitido era un martillazo en el alma, un recordatorio de la fragilidad que pendía de un hilo en esa incubadora. Y Ricardo Valdés, el gran arquitecto de ese imperio médico, el padre del niño, estaba ausente, inconvenientemente ausente. Su asistente, con una voz impersonal, nos había informado que estaba en una cena de gala en la capital. Asuntos de gestión, dijo. Mientras su hijo luchaba por cada aliento, él manejaba asuntos de gestión. Las enfermeras principales, veteranas de 1000 batallas contra la muerte, se movieron con la precisión de autómatas. Sus rostros eran máscaras de profesionalismo, entrenadas para seguir protocolos estrictos. Preparaban el carro de reanimación, jeringas, tubos, el desfibrilador, todo listo para la intervención. Pero yo no vi protocolos, no vi números en una pantalla. Vi a un bebé y sentí una urgencia que ninguna regla hospitalaria, ninguna amenaza de despido podía contener. Era algo primario, visceral, la urgencia de una madre, una que había conocido la pérdida más profunda, pero cuyo instinto de nutrir seguía intacto, latiendo furiosamente bajo la superficie. Ignoré las miradas de advertencia. Ignoré el brillo rojo y parpadeante de las cámaras de seguridad que me observaban desde las esquinas, testigos silenciosos de mi insubordinación. Mi corazón, ese espacio vacío que había llorado en silencio la pérdida de mi propio hijo nonato, se llenó de repente con una determinación feroz, casi animal. El riesgo de perder mi carrera, mi futuro, mi sustento, todo se desvaneció. Se convirtió en un ruido de fondo insignificante ante la imagen de ese pequeño ser pálido y tembloroso. Me acerqué a la cuna. Mis manos se movían con una lentitud deliberada, como si atravesaran agua densa. Danielcito estaba allí, tan pálido que su piel parecía translúcida, sus pequeños labios secos y entreabiertos. Su pecho subía y bajaba en espasmos cortos y superficiales. Lo que él necesitaba no eran descargas eléctricas, no eran más fármacos. Lo supe con una certeza que me recorrió entera. Necesitaba contacto, necesitaba calor humano, con una suavidad que solo la experiencia del dolor puede enseñar. Deslicé mis manos dentro de la incubadora de alta tecnología. Abrí la portezuela, rompiendo el ambiente estéril. Lo saqué. Era tan pequeño, tan liviano, que por un instante pareció irreal, como sostener un pájaro caído. Lo abracé contra mi pecho, piel con piel, apretándolo justo donde mi corazón latía, con la promesa rota de vida. Su pequeño cuerpo se hundió en mí, buscando refugio con una necesidad palpable, un acto instintivo de supervivencia que me partió el alma. Y entonces, sin luces de emergencia, ni alarmas estridentes, ocurrió el milagro. Sus gritos, que hasta ese momento habían sido un lamento continuo de desesperación, un llanto agudo y sin consuelo, se silenciaron de inmediato. Su respiración, antes superficial y agitada, se hizo profunda, rítmica, acompasada con la mía. Lo acuné suavemente, moviéndome en un ritual ancestral, ese vaivén que todas las madres del mundo conocen, y comencé
a tararear una canción de cuna simple, la que mi madre me cantaba en las noches de tormenta, una melodía que no pertenecía a ese lugar. Olía a tierra húmeda después de la lluvia, a pan recién horneado, a la bondad simple de un hogar. No olía a desinfectante industrial, ni a los millones de dólares invertidos en tecnología. Era una melodía de amor puro, sin pretensiones. Duerme, mi niño, duerme sin temor, que un ángel bueno cuida de tu amor. Las palabras salieron de mí como un susurro, una oración. Sentí como su cuerpecito se relajaba contra el mío, como sus músculos, antes tensos por el dolor y el miedo, se aflojaban. Era una entrega total, una confianza absoluta que me llenó de una ternura abrumadora. Lo sostuve así, sin noción del tiempo. Pudo ser una hora, o quizás Masan sentía su pequeño corazón, un tambor diminuto, latiendo con un ritmo regular y fuerte contra mi propia carne. Era como si mi cuerpo, mi calor, estuviera transfiriendo la vida y la fuerza que mi propio bebé no pudo retener. Era un intercambio sagrado. Él me estaba dando un propósito y yo le estaba dando una razón para luchar. Mi vacío se llenaba con su calor y su fragilidad se fortalecía con mi presencia. Las enfermeras del cambio de turno llegaron y se quedaron inmóviles en el umbral de la sala. Sus ojos se abrieron, primero con incredulidad, luego con un horror palpable. Vi el pánico en sus rostros. Eran buenas mujeres, pero estaban atrapadas en el sistema, aterradas de las consecuencias. Una de ellas, Carmen, la más joven, susurró mi nombre como si viera un fantasma. «Elena, estás demente. Te van a arruinar. Es el hijo de Valdés. No puedes tocarlo. Es protocolo». El miedo en su voz era real. El miedo a ser despedidas, a ser denunciadas, a perder sus licencias por mi culpa. Las miré, no con arrogancia, sino con una calma que ni yo sabía que poseía. Las calmé con una sola mirada de pura y firme determinación. Una mirada que decía: confíen en mí. Esto es lo correcto. Lentamente, con el mayo ere de los cuidados, me moví hacia la incubadora. El sonido del monitor había cambiado. Ya no era una alarma insistente. Ahora era un pitido suave, constante y regular. El sonido de la vida estable, el sonido de la paz. Antes de devolverlo a su cuna de cristal, hice algo que selló mi destino. Me incliné y besé su frente diminuta. Un beso suave, un sello de protección. Lo devolví a la cuna, pero la atmósfera en esa sala, en mi vida, había cambiado para siempre. Ya no había duda. Ahora tenía una certeza inquebrantable. Danielcito no tenía una enfermedad incurable. Tenía una carencia la de amor puro y desinteresado. Y yo, la enfermera humilde, la empleada desechable, era la única que podía proveer esa cura. Mi misión secreta ya no era solo un acto de bondad espontáneo, se había convertido en un deber sagrado, y estaba dispuesta a arriesgarlo todo por él. Mi cuerpo, a pesar de la pérdida irreparable de mi propio bebé, seguía funcionando bajo el cruel y persistente recuerdo de la maternidad. Era una ironía biológica, una tortura silenciosa. Mi médico de cabecera, un hombre de palabras suaves y mirada compasiva, me había explicado lo que él llamó el fenómeno de la lactancia residual. Mi cuerpo, por un tiempo que él no pudo definir, seguiría produciendo leche, un recordatorio tangible, tibio y constante de la vida que se me había negado,
de los labios que nunca se prenderían a mi pecho. Cada mañana me veía obligada a desecharla, a exprimirla en el lavabo y verla irse por el desagüe. Era un ritual doloroso que mezclaba la frustración más amarga con una tristeza que me calaba hasta los huesos. Ver ese líquido blanquecino, símbolo de nutrición y vida, desaparecer, era como revivir mi pérdida una y otra vez. Pero ahora, en la penumbra de la desesperación por la vida de Danielcito, esa memoria biológica, esa fuente de mi dolor diario, se iluminó de repente. Se convirtió en un faro, en la única y más pura esperanza que podía concebir. Fue entonces cuando tuve una idea tan audaz, tan desesperada, que rozaba la locura más absoluta. La leche de una madre, el alimento más perfecto, vivo y nutritivo que existe en este planeta. No una fórmula, no un compuesto químico, sino vida líquida. El pequeño bebé millonario, Danielcito, con su cuerpecito frágil y sus ojos cerrados, rechazaba la fórmula. Esa mezcla de laboratorio, carísima y supuestamente perfecta, valorada en cientos de dólares por cada lata, no era para él su pequeño organismo. Su instinto primordial rechazaba lo artificial. Él no necesitaba química, él precisaba la vida. ¿Y yo? Yo la tenía. Fluía de mí como un río de tristeza, pero también como un manantial de vida potencial. Sabía perfectamente que era un acto que implicaba un riesgo criminal. La idea me hizo temblar, no de frío, sino de un pavor profundo. Si Ricardo, el padre de Danielcito, me descubría, no solo perdería mi trabajo, mi única fuente de sustento en medio de mi duelo. No, sería mucho peor, con su nivel de paranoia, con su desconfianza hacia todo, y todos, seguramente, enfrentaría cargos legales gravísimos, agresión, intento de envenenamiento. Las palabras resonaban en mi cabeza, aterradoras. Podría terminar en la cárcel, etiquetada como una loca, una criminal. Mi vida, ya destrozada, se hundiría en un abismo del que no habría retorno. Pero entonces, la imagen del rostro pálido de Danielcito se superpuso a todos mis miedos. Ese pequeño lienzo de fragilidad, sus venitas azules, apenas visibles, bajo su piel traslúcida, era más poderoso que cualquier código penal, que cualquier amenaza legal. Su lucha silenciosa por aferrarse a la vida era un llamado que no podía ignorar. Esa noche, la decisión ya estaba tomada. Solo necesitaba actuar. La paciencia, una virtud que la maternidad perdida me había enseñado de la forma más cruel, era mi única aliada. Esperé, contuve la respiración y esperé a que la actividad frenética del hospital cesara por completo. Vi a las enfermeras del turno de noche comenzar sus rondas más espaciadas. Escuché el silencio instalarse en los pasillos, un silencio solo roto por el pitido lejano y rítmico de alguna máquina. Esperé a que Ricardo, puntual como un reloj suizo de la indiferencia, se ausentara para sus misteriosos asuntos de élite. Siempre lo hacía. Alrededor de la medianoche, su imponente figura salía, dejaba instrucciones frías y se marchaba en su auto de lujo, dejando a su hijo al cuidado de extraños y máquinas. Cuando finalmente la costa estuvo despejada, me dirigí a la sala de almacenamiento. Era un cuarto pequeño, frío, al final de un pasillo poco transitado. Olía a desinfectante y a cartón. Avancé pegada a la pared,
asegurándome de que mi sombra no se proyectara, de que no cruzara el ángulo ciego de las cámaras de seguridad. Conocía su ubicación de memoria, las había estudiado. Cada paso era medido, silencioso, mi corazón latía con una fuerza desbocada. Un tambor en mi pecho que temía que alguien más pudiera escuchar. Abrí mi bolso, un bolso viejo y desgastado que contenía los restos de mi vida anterior, y saqué mi extractor personal, un objeto que había comprado con tanta ilusión y que ahora se había convertido en una herramienta secreta, casi subversiva. Era un modelo silencioso. Lo había elegido por eso, aunque nunca imaginé que la razón sería esta. Me escondí detrás de unas altas estanterías llenas de cajas de jeringas y gasas. El sonido del motor del extractor era un zumbido bajísimo, casi imperceptible, pero para mí sonaba como una turbina de avión. Cada pulsación de la máquina se sincronizaba con el latido frenético de mi corazón. Y entonces comenzó a fluir a la leche. Mi leche era un líquido precioso, de un blanco puro, casi luminoso, bajo la tenue luz del cuarto. Cada gota que caía en el pequeño recipiente parecía contener la esencia misma de la vida, los anticuerpos, los nutrientes, el amor que mi propio hijo nunca recibió, la leche de la vida. En ese momento me sentí como una criminal realizando el acto de amor más puro que se pueda imaginar. Una ladrona robando para dar vida. La paradoja era abrumadora. La adrenalina del riesgo corría por mis venas, pero el instinto de madre, ese instinto primario y feroz que no se había ido con mi bebé, era infinitamente más fuerte que mi instinto de autoconservación. El pequeño frasco se llenó lentamente. No era mucho, pero sabía que sería suficiente. Cada mililitro era un tesoro. El peso del biberón en mi mano se sentía monumental, como si sostuviera el destino entero en la palma de mi mano. Era el peso de una decisión irreversible. Ya no había vuelta atrás. Con el frasco oculto de nuevo en mi bolso, volví sobre mis pasos, con el mismo cuidado sigiloso, a la sala de neonatos. El aire allí dentro era cálido, húmedo, lleno del sonido suave de las incubadoras. Danielcito estaba igual, quieto, pálido. A su lado, en la mesita, estaba el biberón con la fórmula artificial, intacto, frío, un símbolo perfecto del fracaso del dinero, de la impotencia de la riqueza frente a la naturaleza. Con manos que temblaban ligeramente, tomé ese biberón y, sin dudarlo, un segundo más. Caminé hasta el pequeño fregadero de la esquina. Abrí la llave y vertí el contenido. Vi cómo esa mezcla química y costosa se iba por el desagüe, como mi propia leche cada mañana. Pero esta vez, el acto no fue doloroso, fue liberador. Era un acto de desafío. Con el corazón en la mano, saqué el frasquito que había llenado y vertí mi propia leche, mi esencia, dentro del biberón estéril. Era la última oportunidad de Danielcito. El secreto, la esperanza, la vida, estaba ahora en ese biberón. Y el reloj, implacable, avanzaba inexorablemente hacia el destino final de ese pequeño ser. Me acerqué a la incubadora y recé. Recé con una fe que no sabía que tenía. Una fe nacida de la más profunda desesperación y del más puro amor. El milagro se manifestó con una serenidad casi sobrenatural, en medio del caos de cables y máquinas que pitaban con desesperación. Con el pulso galopando en mis sienes, pero con una firmeza
que nacía de la pura convicción, me acerqué a la incubadora de Nelchito. Cada paso se sentía como una eternidad. Cada respiración era una plegaria silenciosa. Él, tan pequeño, tan frágil, había rechazado cada fórmula, cada intento de la ciencia moderna por nutrirlo. Su cuerpecito parecía rendirse. Con manos temblorosas pero precisas, abrí el pequeño frasco de vidrio que contenía el remedio ancestral, esa infusión de hierbas que mi abuela me había enseñado a preparar. Una sola gota en un gotero. Incliné su cabecita con una delicadeza infinita, como si sostuviera el tesoro más preciado del universo. Y entonces ocurrió. Al sentir el sabor de la tierra, de la vida misma, en sus labios, sus pequeños instintos despertaron. Empezó a succionar, primero débilmente, luego con una fuerza sorprendente. Gotita a gotita, el líquido dorado desaparecía. Observé, hipnotizada, como el calor de la vida regresaba a su rostro, como ese tono pálido y azulado se transformaba en un suave rosado. Sus mejillas, antes hundidas, parecían llenarse de nuevo. Era un triunfo silencioso, una victoria de la fe, del conocimiento ancestral y del cuidado humano sobre la fría y distante arrogancia de la tecnología que lo había dado por perdido. El bebé, mi Danielcito, estaba estable. Su pecho subía y bajaba en una respiración profunda y tranquila, un ritmo que la máquina de monitoreo confirmó con un pitido suave y constante. Una lágrima, de puro alivio, rodó por mi mejilla. Lo había logrado. Estaba a salvo. En ese instante de paz casi sagrada, mientras acunaba suavemente al bebé contra mi pecho, sintiendo el latido de su corazón contra el mío. Mi pequeña burbuja de seguridad estalló con la violencia de un trueno. ¿Qué diablos está haciendo aquí? ¡Seguridad! ¡Saquen a esta mujer de aquí, ahora mismo! La voz de Ricardo Valdés, amplificada por una furia contenida que la hacía aún más aterradora, llenó la sala de terapia intensiva como una onda expansiva. Había regresado mucho antes de lo previsto. Su mirada, afilada como un cuchillo, se clavó en mí y me vio con su hijo en mis brazos, y su mirada bajó hasta el pequeño frasco de hierbas que aún sostenía en mi mano. Se acercó como un rayo, con la velocidad de un depredador, pero con la precisión helada de un tiburón que ha olido sangre. Sin mediar palabra, me arrebató al bebé de los brazos con una furia tan violenta que me hizo retroceder un paso. Danielcito, que dormía plácidamente, se despertó con un grito agudo y aterrorizado, un grito provocado por el sonido desgarrador de la voz de su padre y la brusquedad de su movimiento, no por mi presencia. Ricardo me encaró. Su rostro, normalmente pálido y controlado, estaba rojo de una humillación pública que no podía soportar. Sus ojos parecían inyectados en sangre, su mandíbula apretada hasta el punto del dolor. «Usted ha roto cada maldita regla en este hospital», siseó su voz un látigo. «¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a tocar a mi hijo sin mi permiso? A meterle esas porquerías de la calle en el cuerpo?» Sus acusaciones caían sobre mí como piedras. Insubordinación, negligencia criminal. Ha tirado por el suelo la reputación de los mejores médicos que mi dinero puede comprar. Con un movimiento rápido y lleno de desprecio, me arrancó el frasco de la mano y, sin siquiera mirarlo, lo lanzó con una fuerza brutal contra el bote de basura de desechos biológicos.
El vidrio se hizo añicos con un sonido agudo que pareció sellar mi destino. «Quiero a esta mujer despedida ahora», gritó hacia la puerta, donde el director del hospital y varias enfermeras se habían congregado, pálidos y paralizados. «Su presencia aquí es una ofensa a la ciencia, al protocolo y al dinero que he invertido para salvar a mi hijo», intenté explicar, manteniendo una calma que no sentía, una calma que era mi último bastión de dignidad. «Señor Ricardo, por favor, escúcheme», dije con voz firme pero suave. Su bebé se estaba muriendo. Los médicos no le daban esperanzas. Yo utilicé un método seguro, un conocimiento que su ciencia no pudo encontrar a tiempo. Él está bien ahora. Mírelo. Está respirando. Me cortó con un desprecio absoluto, con una crueldad que me heló la sangre. «No me importa si está bien», rugió, acercando su rostro al mío. «Me importa un bledo, ¿entiende? Lo que importa es el protocolo, la jerarquía, la insubordinación. Usted es una empleada, una simple enfermera que se ha tomado atribuciones que no le corresponden. Usted es un fracaso, Elena, un fracaso caro, que acaba de humillar a mis consultores de Londres frente a todo el personal. Ellos lo declararon un caso perdido, y usted se atrevió a contradecirlos». El director, con el rostro desencajado y sudando frío, se acercó a mí con el paso lento de quien va a una ejecución. En sus manos temblorosas sostenía una hoja de papel, mi carta de despido. El miedo a perder la multimillonaria financiación de Ricardo Valdés era más fuerte que cualquier ética médica o gratitud. «Fuera, fuera», me gritó Ricardo una última vez, su voz resonando en los pasillos. «No quiero volver a ver su cara en mi vida. Asegúrese de que no pueda volver a trabajar en ningún hospital de este país». El juego había terminado. Había perdido mi trabajo, mi carrera, mi reputación. Fui escoltada fuera del hospital como una criminal, pero mientras caminaba hacia la salida, una imagen se grabó a fuego en mi mente: el pequeño Danielcito, en brazos de una enfermera que intentaba calmarlo, respirando profunda y rítmicamente. Estaba vivo y a salvo. Y en el fondo de mi alma, esa fue la única victoria que importaba. Caminé por el largo y estéril pasillo del hospital, flanqueada por 2 guardias de seguridad, como si yo fuera una criminal. Cada paso resonaba como un martillazo contra mi orgullo. Mis colegas, mis amigos, se asomaban desde las puertas de las habitaciones. Sus rostros, una mezcla de curiosidad, lástima y miedo, desviaban la mirada cuando la mía se cruzaba con la suya, como si mi desgracia fuera contagiosa. El aire, usualmente impregnado con el olor a antiséptico y esperanza, ahora se sentía pesado, cargado con el aroma de la traición. Me escoltaban con una dignidad silenciosa que yo misma me obligaba a mantener, con la espalda recta y la barbilla en alto, aunque por dentro cada fibra de mi ser se estaba desmoronando. Mi destino era la oficina del director del hospital, un santuario de poder al que rara vez entraba. Al abrirse la puerta, lo vi. Ricardo no estaba de pie, gritando como lo había hecho antes. Estaba sentado cómodamente en un sillón de cuero, con las piernas cruzadas, emanando un aura de control absoluto. Su voz ya no era un trueno, sino algo mucho peor, un susurro helado, cortante, como el filo de un bisturí. Era la voz de un hombre que no necesitaba alzarla para demostrar su poder, porque su poder
era el oxígeno mismo de esa habitación. Señorita Elena comenzó saboreando cada sílaba de mi nombre como si fuera un veneno. El director del hospital, un hombre que una vez me había felicitado por mi dedicación, estaba de pie junto a su escritorio, pálido, sudando frío. Sus manos temblaban ligeramente. Podía ver el pánico en sus ojos, el terror puro de un hombre que ve como el pilar financiero de su institución está a punto de derrumbarse. Ricardo no me despidió, me aniquiló, orquestó mi ejecución profesional con la precisión de un cirujano. Usted, continuó, su mirada fija en mí, despojándome de toda mi humanidad, se ha convertido en una amenaza para el prestigio de mi familia y, más importante aún, para la cuantiosa inversión que mi dinero sostiene en este hospital. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran, que envenenaran el aire. Se giró lentamente hacia el director. Este lugar, con sus equipos de última generación, sus salarios, sus lujos, existe gracias a mi generosidad. Una generosidad que puede desaparecer tan rápido como llegó. El director, en un acto de cobardía monumental, se apresuró a obedecer. Se movió como una marioneta, tomó un papel de su escritorio y me lo extendió con mano temblorosa. Era mi carta de despido. «Estás despedida, Elena», dijo, su voz apenas un murmullo quebrado, evitando mi mirada. «Tu licencia profesional será reportada al Consejo Médico. Se abrirá una investigación por conducta inapropiada. Y no vuelvas por aquí a nunca más». Las palabras rebotaron en mi cabeza. «Han despedida, han reportada, han desterrada, han mi alma, que hasta ese momento había luchado por mantenerse íntegra, comenzó a arder con el fuego de una injusticia insoportable». Tomé el papel. Mis manos no temblaban. La furia me daba una extraña calma. Salí de esa oficina y de ese hospital. El lugar que había sido mi segundo hogar, mi vocación, mi vida entera, mi humilde uniforme de enfermera, que siempre había portado con tanto orgullo, ahora se sentía como el disfraz de una paria, un símbolo tangible de mi derrota. Ricardo no solo me había quitado mi único medio de vida, había envenenado el pozo. Usó su vasta red de influencias para asegurarse de que ninguna otra clínica u hospital en la ciudad me contratara. Me convirtió en una leprosa profesional de la noche a la mañana. Caminé sin rumbo por las calles. El ruido de la ciudad, un murmullo distante. Finalmente, me dejé caer en una banca solitaria de un parque. El sol de la tarde se sentía frío sobre mi piel. Me sentía vacía, destrozada. Lo había perdido todo. Mi carrera, mi reputación, mi sustento y todo. ¿Por qué? Por un acto de amor. Por haberle salvado la vida a su hijo. Un niño que no tenía la culpa del monstruo que tenía por padre. Una lágrima solitaria rodó por mi mejilla, luego otra. Me abracé a mí misma, intentando contener los pedazos rotos de mi ser. Justo cuando creía que la humillación había llegado a su límite, escuché el suave ronroneo de un motor de lujo. Levanté la vista. Una limusina negra, brillante y obscena, se detuvo junto a la acera. Era la de Ricardo. No se molestó en bajar. Solo descendió la ventanilla polarizada lo suficiente para que pudiera ver su sonrisa cruel, satisfecha. Me arrojó un sobredoblado que aterrizó a mis pies en el polvo. «Aquí tienes un pequeño recuerdo para tu fracaso», dijo con desprecio.
Es la cuenta de tu renta. Estás atrasada, por cierto. Te doy 24 horas para desalojar el apartamento. Resulta que es de mi propiedad, a través de una de mis muchas empresas fantasma. Fue conveniente, ¿no crees? Ahora desaparece. Bórrate del mapa y olvídate para siempre de que mi hijo existe. El cristal subió, sellando su victoria. La limusina se deslizó suavemente, desapareciendo en el tráfico, dejándome allí, en esa banca, con la prueba de mi ruina total a mis pies. Me había quitado el empleo, la dignidad y ahora el techo sobre mi cabeza. La humillación era absoluta. Me había reducido a nada. Pero lo que Ricardo, en su arrogancia infinita, no sabía es que mi acto de amor no solo salvó la vida de su hijo, también, sin yo saberlo, había activado una cadena de eventos kármicos, desenterrando una herencia oculta que yacía dormida, esperando el momento exacto de mi mayor desesperación. Con las pocas fuerzas que me quedaban, me levanté, recogí el sobre y caminé a casa, a mi apartamento del que pronto sería expulsada. Allí, en el fondo de mi armario, dentro de una vieja caja de zapatos, estaba el único tesoro que realmente poseía, el viejo diario de mi abuela. Ella me lo había dado antes de morir, diciéndome que lo leyera solo cuando sintiera que lo había perdido todo. Ese momento había llegado. Con manos temblorosas, lo abrí. Las páginas estaban amarillentas por el tiempo, y allí, entre sus memorias, había una carta sellada, con mi nombre escrito en su elegante caligrafía. La abrí a mi querida Elena. Comenzaba: si estás leyendo esto, es porque el mundo te ha golpeado con fuerza. Es porque perdiste todo por tener un corazón demasiado bueno en un mundo que no siempre lo merece. No te culpes. Tu bondad es tu mayor fortaleza, no tu debilidad. Hoy te entrego mi único legado. No es dinero fácil, no es un tesoro enterrado, es algo mucho más poderoso, una verdad. Mi corazón latía con fuerza. Continué leyendo. El hospital, del que probablemente te han despedido, el hospital central de la ciudad, ese que ahora es un imperio de millones, fue fundado por mi padre, tu bisabuelo, con su sudor y su sueño de ayudar a los demás. Y antes de morir, me dejó a mí, su única hija, el control de su legado. Un legado que ahora es tuyo. El 51% de las acciones de ese hospital, el paquete accionario mayoritario, te pertenece. Elena B. A ver al abogado Javier Roldán. Su bufete ha custodiado los documentos por generaciones. Él conoce toda la verdad y te está esperando. Me quedé sin aliento. Las palabras bailaban frente a mis ojos. El 51% y John dueña del lugar que me había humillado, que me había desechado como basura. Una risa que comenzó como un sollozo pero que se transformó en una oleada de poder puro, brotó de mi pecho. Ricardo no me había destruido, acababa de encender la mecha de su propia aniquilación. La justicia no estaba ciega, solo había estado esperando pacientemente en las páginas de un viejo diario, y ahora estaba a punto de desatarse. Mis manos temblaban mientras sostenía el viejo diario de mi abuela. No temblaban por miedo, sino por la abrumadora carga histórica que sentía en ese pedazo de papel desgastado por el tiempo. El hospital, ese palacio de cristal y desprecio que me había desechado como si fuera basura, era
en parte, mío. Era una ironía del destino, una justicia poética que me dejaba sin aliento, pero necesitaba una confirmación legal, una prueba irrefutable, el nombre, Javier, grabado con tinta descolorida, en una vieja carta adjunta al diario. Era el único puente entre la vida humilde que conocía y la verdad impactante de mi herencia. Encontrar al abogado Javier fue una odisea en sí misma. Sin empleo y con los bolsillos casi vacíos, cada centavo contaba. Apenas tenía dinero para el autobús que me llevaría a su encuentro. Recuerdo el viaje, viendo pasar las calles de la ciudad, cada una un recordatorio de mi pequeñez en ese vasto mundo. Finalmente, llegué a su oficina. Estaba ubicada en el corazón del distrito financiero, un lugar que gritaba poder y dinero, un mundo completamente ajeno al mío. Era un edificio imponente, silencioso y elegante. Al entrar, me sentí inmediatamente fuera de lugar, como un pez fuera del agua, con mi ropa sencilla y desgastada en medio de tanta opulencia. El aire olía a papel viejo, a cuero y a una historia de secretos bien guardados. El silencio era casi absoluto, solo roto por el suave murmullo del aire acondicionado y el lejano tic-tac de un reloj de pared. Javier era un hombre serio, de mediana edad, con una mirada penetrante que parecía haber visto todos los secretos y mentiras del mundo. Sus ojos, afilados y calculadores, me examinaron de pies a cabeza en un instante. Pude sentir la tensión en el aire, el brutal contraste entre la humilde ex-enfermera que se paraba frente a él y el peso del secreto que llevaba conmigo. Un secreto que podía derrumbar imperios. Me hizo pasar a su despacho, una habitación enorme con estanterías llenas de libros de derecho hasta el techo. La mesa de caoba maciza brillaba bajo una lámpara de luz tenue. Me senté en una silla de cuero que pareció tragarme. La reunión se extendió por horas que parecieron una eternidad. Comencé mi relato con la voz quebrada, contándole la historia de mi pequeño Danielcito, de cómo su vida se apagó tan injustamente y de la crueldad infinita de Ricardo. Le hablé de su desprecio, de su frialdad, de cómo me había despedido sin la menor pizca de compasión. Javier escuchaba en silencio, sin interrumpir, su rostro una máscara impasible. Cuando terminé, con las lágrimas corriendo por mis mejillas, él simplemente asintió y, con un movimiento lento y deliberado, colocó una pila de documentos amarillentos sobre la reluciente mesa de caoba. Mi corazón dio un vuelco. El choque inicial fue como un golpe físico. Ver esos papeles, con sellos y firmas antiguas, hizo que todo se sintiera real. Su abuela, la señora María, comenzó Javier, su voz grave, resonando en el silencio. Fue socia fundadora del Hospital Central. Ella poseía el 51% de las acciones. Hizo una pausa, dejándome absorber la magnitud de esa revelación. El otro socio era el padre de Ricardo. Él compró la parte de la señora María en una venta forzada, bajo coacción. Sin embargo, la transacción fue completamente ilegal. El testamento, mi querida Elena, es claro y contundente. Usted es la heredera mayoritaria del Hospital Central. Usted tiene el poder. Su voz era fría, precisa, pero sus palabras ardían como fuego en mi interior. El poder entrese, una palabra que nunca había asociado conmigo. La ironía era cruel, casi cómica en su perversidad. El mismo hospital del que estaba a punto de ser expulsada, el lugar donde perdí a mi hijo y mi dignidad, en realidad me pertenecía. La justicia,
A veces, tiene un sentido del humor muy oscuro. Javier entonces me explicó el plan de acción, con la precisión de un cirujano, planeando una operación a corazón abierto. No podíamos simplemente entrar y anunciar el cambio de dueña. Ricardo Valdés no era un hombre común, era un depredador financiero, un tiburón que lucharía con uñas y dientes para proteger su imperio construido sobre mentiras. El plan de Javier era quirúrgico, meticulosamente calculado. El primer paso, y el más crucial, era mi transformación. Ya no podía ser la enfermera Elena, la mujer rota y sumisa. Tenía que convertirme en la accionista mayoritaria, en la nueva presidenta del consejo. Tenía que aprender su idioma, el idioma del poder y el dinero, para poder vencerlo en su propio juego. El primer paso era el silencio absoluto. Javier fue muy claro en esto. A nadie podía saber. Debíamos preparar toda la documentación legal en el más estricto secreto. Me explicó que contrataríamos a los mejores investigadores privados para seguir a Ricardo. Necesitábamos conocer cada uno de sus movimientos, cada reunión, cada llamada, cada debilidad, cada error que cometiera sería una munición para nuestra causa. Mientras él hablaba, yo sentía como una nueva fuerza nacía dentro de mí. Pensé en cómo el dinero corrompe, cómo transforma a hombres buenos en monstruos como Ricardo, pero también, por primera vez, vi el dinero como lo que realmente es, una herramienta que, en las manos correctas, podría usarse para impartir justicia, para construir en lugar de destruir. Salí del despacho de Javier sintiendo que una nueva aura me envolvía. Aún vestía mi ropa sencilla, pero la sensación de derrota y desesperanza se había evaporado por completo. En su lugar había un propósito helado, una determinación inquebrantable. El primer paso de mi venganza no sería confrontar a Ricardo. No, eso sería demasiado simple, demasiado rápido. Mi primer paso sería observarlo desde las sombras, convertirme en su sombra, aprender de él para poder destruirlo. Mi regreso no sería una pelea callejera, sería una toma de poder silenciosa y metódica. Mi diario, el legado de mi abuela, y ahora esta nueva alianza, serían mis armas secretas, y con ellas iba a reclamar la venganza que la vida me había negado. No por odio, sino por justicia. Por Danielcito. Han pasado 3 meses. 3 meses en los que la Elena que conocían, la enfermera de vocación, la mujer que amaba con cada fibra de su ser, ha dejado de existir. Esa Elena se desvaneció entre las cenizas del dolor y la traición. En su lugar, ha surgido una mujer distinta, moldeada por la frialdad de la justicia y una determinación tan afilada como un bisturí. La tristeza sigue ahí, anidada en lo profundo de mi pecho, pero ya no me paraliza. Ahora es combustible. El abogado Javier, mi inesperado aliado en esta guerra silenciosa, se ha convertido en mi mentor, en el arquitecto de mi venganza. Su plan no busca la confrontación directa, no busca el escándalo inmediato. Es algo mucho más sutil y por lo tanto más devastador. La venganza, me dijo con una calma que lava la sangre, debe ser financiera, silenciosa, precisa, indetectable. Le arrebataremos el poder donde más le duele, en su fortuna. Por eso, no volví al hospital. Regresar a esos pasillos sería reabrir heridas que apenas comenzaban a cicatrizar y, peor aún, sería volver al campo de batalla
de Ricardo, donde él tenía el control absoluto. Anom, mi nuevo campo de batalla, sería un lugar inesperado, un santuario de cifras y secretos, Valdés y Asociados, la prestigiosa firma de contabilidad que manejaba hasta el último centavo de la fortuna de Ricardo. Su búnker financiero. Javier movió sus hilos con una maestría impresionante. En cuestión de semanas me consiguió una entrevista, no como Elena, claro, bajo el nombre de Laura Mendoza, con el cabello oscuro recogido en un moño severo, gafas de montura gruesa, que ocultaban la tormenta en mis ojos, y un currículum impecable, pero modesto. Me presenté para el puesto de asistente temporal de archivos. Era un papel humillante, diseñado para ser invisible. La mujer que una vez supervisó una unidad de cuidados intensivos, ahora sería la encargada de desempolvar y organizar cajas de documentos viejos. Pero esa humillación era mi disfraz, mi armadura. Ser invisible era mi mayo, era ventaja. Nadie se fija en la chica del archivo. Mis días se dividieron en una doble vida, agotadora, pero extrañamente vigorizante. Durante el día era Laura Mendoza, la empleada gris y eficiente que movía cajas polvorientas en el sótano de Valdés y Asociados. Pero en mi mente, cada documento que pasaba por mis manos era una pieza del rompecabezas. Mis noches, sin embargo, eran para Elena horas interminables con Javier, estudiando balances financieros, desglosando la historia de la fundación del hospital, aprendiendo el lenguaje del dinero y el poder. Javier me enseñó a leer entre líneas, a encontrar las anomalías, las grietas en la fachada perfecta de Ricardo. Y luego estaba mi propia misión nocturna, una vez que las luces de la oficina se apagaban y el imponente edificio de cristal y metal quedaba en silencio. Usando la llave de acceso que me correspondía, como empleada, me deslizaba por los pasillos desiertos. El corazón me latía con una mezcla de miedo y adrenalina pura. Cada sombra parecía una amenaza. Cada crujido del edificio me hacía saltar, pero la imagen del rostro de Ricardo, sonriendo con suficiencia, me impulsaba a seguir adelante. Mi objetivo era simple: en encontrar la prueba física del desvío de fondos, los contratos inflados que Javier sospechaba que Ricardo usaba para sangrar al Hospital Central y engordar sus cuentas personales. Mi acceso, aunque limitado, me permitía moverme por el archivo general. Era un laberinto de estanterías metálicas que se perdían en la penumbra, un cementerio de papel donde descansaban los secretos de los hombres más poderosos de la ciudad. Nadie prestaba atención al archivista que se quedaba hasta tarde, supuestamente reorganizando cajas para un proyecto de digitalización. Era la excusa perfecta. Una de las primeras piezas clave que Javier me ayudó a identificar fue el borrador de la agenda del Consejo de Accionistas del hospital. Lo encontré mal archivado, en una caja de correspondencia interna. Javier lo analizó con la precisión de un cirujano. «Aquí está Elena», me dijo, señalando una lista de nombres. «Estos son los accionistas minoritarios, los vulnerables, los que Ricardo probablemente mantiene a raya con migajas. Si empezamos a comprar sus acciones, poco a poco minaremos su base de poder desde adentro, sin que se dé cuenta». Y así comenzó la segunda fase del plan. Usando el dinero de la herencia de mis padres, esa fortuna que Ricardo desconocía y que yo había mantenido en secreto, empecé a hacer las compras. Contactos discretos,
operaciones a través de terceros. Javier orquestaba cada movimiento, cada acción comprada era un ladrillo menos en el imperio de Ricardo. Una pequeña victoria silenciosa que saboreaba en la soledad de mi apartamento. El placer secreto de la venganza era embriagador. Ver cómo su poder, ese poder que usó para destruirme, comenzaba a erosionarse por mis propias manos. Era una sensación indescriptible, pero el verdadero golpe, el que cambiaría el curso de todo, llegó una noche de martes. Estaba en el sótano, en la sección de archivos más antigua, la que todos evitaban por el polvo y la humedad. Una caja de cartón con la etiqueta Contratos de Suministros Hospital Central 2018 a 2020. Me llamó la atención. Estaba mal cerrada, como si alguien la hubiera consultado con prisa. Con las manos temblorosas, la abrí. El olor a papel viejo y tinta descolorida llenó el aire. Dentro, encontré lo que buscábamos. Contratos, docenas de ellos. Contratos de suministro de gasas, de jeringuillas, de equipos de limpieza, todo para el Hospital Central. Y al lado de cada contrato había una factura de una empresa proveedora que no reconocía. Empecé a comparar los precios con los estándares del mercado que Javier y yo habíamos estudiado. La sangre se me heló. Los precios estaban inflados, no un poco, sino de manera escandalosa. Un 200%, un 300% por encima del valor real. Ricardo estaba utilizando empresas fachada para venderle suministros al propio hospital a precios exorbitantes, desviando millones directamente a sus bolsillos. Allí estaba la prueba irrefutable, el arma humeante. No era una teoría, no era una sospecha, era un fraude documentado, página por página. El dinero que debería haberse usado para salvar vidas, para mejorar el hospital, para cuidar a los pacientes, estaba terminando en la cuenta bancaria del hombre que me lo había arrebatado todo. Saqué mi teléfono con un cuidado infinito. El único sonido en el silencio del sótano era el suave clic del obturador de la cámara. Fotografié cada página, cada firma, cada cifra inflada. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, no de miedo, sino de triunfo. La venganza, me di cuenta en ese momento, se estaba sirviendo fría, muy fría, y tenía el sabor del papel viejo y la tinta descolorida. Esa noche no dormí. De vuelta en la seguridad de mi apartamento, compilé todas las imágenes en un archivo encriptado. Cada fotografía era una bala. El dossier completo era un arsenal. Con un último clic, adjunté el archivo a un correo electrónico y lo envié a Javier. El asunto del correo era simple, solo 2 palabras a golpe de gracia. El primer clavo en el ataúd financiero de Ricardo acababa de ser colocado. Y lo había colocado yo. La partida de ajedrez había cambiado. Ya no era una víctima acorralada. Ahora, yo movía las piezas. Gracias por acompañarme en este capítulo tan intenso. Si esta historia te está atrapando tanto como a mí, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte cómo continúa esta búsqueda de justicia. El día había llegado. No era un día cualquiera. Era el día que había soñado, que había temido, por el que había luchado en silencio durante meses. El día había llegado. No era un día cualquiera. Era el día que había soñado, que había temido,
por el que había luchado en silencio durante meses. El día de la reunión extraordinaria del Consejo de Accionistas. Me sentía como una soldado preparándose para la batalla final. Durante todo este tiempo, fui una sombra, un eco en los pasillos, invisible para los ojos del poder. Pero hoy sería la luz. Una luz cegadora que expondría la podredumbre escondida en la oscuridad. Mi abogado, Javier, había sido el heraldo de esta tormenta. Con una formalidad impecable, convocó la reunión citando fallas graves de gestión y violaciones documentadas del Estatuto de Fundación. Recuerdo la reacción de Ricardo Valdés. Me contaron que se rió a carcajadas, una risa soberbia y despectiva. Confiaba ciegamente en el poder que creía inamovible. Para él era imposible, inconcebible, que la amenaza viniera de mí, la ex empleada de limpieza, a la que había pisoteado sin piedad, a la que había intentado dejar en la calle. Mi preparación fue meticulosa, casi un ritual. Cada detalle contaba. Cada pieza de mi nueva armadura estaba en su lugar. Mi transformación no era solo interna, tenía que ser visible, una declaración de intenciones. El traje sastre de un gris profundo, cortado a la perfección, que se sentía como una segunda piel. Los zapatos de cuero, firmes, sólidos, que me añadían unos centímetros de altura, pero me daban kilómetros de confianza. Mi cabello recogido en un moño bajo y elegante, mi maquillaje sutil pero definido. Al mirarme al espejo, vi a una mujer que ya no reconocía del todo, pero en cuyos ojos ardía la misma llama de siempre, solo que ahora estaba lista para incendiar el mundo. Caminé por los pasillos del Hospital Central. El eco de mis tacones sobre el mármol pulido era el único sonido, un ritmo marcial que anunciaba mi llegada. Llegué a la puerta de la sala del consejo, la misma sala donde él me había humillado por última vez, donde sus palabras me habían herido como cuchillos. Respiré hondo, conté hasta 3 y empujé la puerta. Entré en todas las miradas. Se giraron hacia mí. El aire se cargó de una tensión instantánea. Ricardo Valdés estaba sentado en la cabecera de la enorme mesa de caoba, el rey en su trono, exudando esa arrogancia que le era tan natural. Me vio en sus ojos, que momentos antes brillaban con autocomplacencia, se abrieron de par en par. Un relámpago de reconocimiento, seguido de una incredulidad absoluta, cruzó su rostro. El color se le fue de la cara. «Elena», susurró, la palabra apenas audible, ahogada en su garganta. Luego, recuperando una pizca de su habitual prepotencia, su voz subió de tono, áspera y llena de desprecio. «¿Qué haces aquí? Sal de esta sala inmediatamente. Esto es una reunión ejecutiva. No es lugar para el personal de servicio». Permanecí en silencio, inmóvil. Dejé que su veneno se disipara en el aire. No necesitaba responderle. En su lugar, Javier, mi abogado, que había entrado justo detrás de mí, colocó una mano tranquilizadora en mi hombro. Su presencia era un ancla. «Señores», dijo Javier. Su voz, grave y serena, cortó la tensión como un bisturí. «La señora Elena está aquí como mi cliente y como accionista mayoritaria del Hospital Central». Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Podías oír la respiración contenida de cada persona presente. Y entonces Ricardo estalló. Soltó una risotada forzada, estridente, cruel, un sonido horrible que resonó contra las paredes. «Accionista»,
gritó, golpeando la mesa con la palma de la mano. Por favor, si esa mujer no tiene ni para pagar el autobús. Esto es una broma de muy mal gusto, Javier. ¿Y usted? Director, espetó, girándose hacia el director general del hospital, un hombrecillo de aspecto nervioso que hasta ahora se había mantenido al margen. Llame a seguridad ahora mismo y saquen a esta intrusa de aquí. En ese preciso instante, Javier actuó. Con un movimiento deliberado y preciso, deslizó sobre la pulida superficie de la mesa el primer documento. Era la procuración, las firmas de los accionistas minoritarios. Aquellos que habíamos comprado en secreto destacaban sobre el papel. Estos accionistas minoritarios, que representan el 12% del capital del hospital, me han otorgado su total representación en esta junta, explicó Javier con calma. Y la señora Elena, aquí presente, tiene el control total y directo del 51% de las acciones. Les guste o no, señores, ella es la accionista mayoritaria. El impacto en la sala fue total. Fue como si una onda expansiva invisible hubiera golpeado a todos. Los rostros de los miembros del consejo leales a Ricardo pasaron de la confusión al pánico. Los pocos que habíamos ganado para nuestra causa, los que habían sufrido en silencio la mala gestión de Ricardo, comenzaron a sonreír discretamente, un brillo de victoria en sus ojos. Uno de ellos incluso asintió lentamente en mi dirección. El director del hospital, al ver los documentos legales, al entender que el poder había cambiado de manos de forma irrevocable, sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. Su instinto de supervivencia se activó. Se giró hacia Ricardo, su benefactor, su protector, hasta ese momento, y con una voz temblorosa lo sentenció: «Señor Valdés, lo que dice el abogado es correcto. Los documentos son válidos. La señora Elena tiene todo el derecho legal de estar aquí y de presidir esta reunión si así lo desea. La traición. La vi claramente en los ojos de Ricardo. Su rostro pasó del rojo de la ira al morado de la furia contenida. Se levantó de su silla, señalando al director con un dedo tembloroso. «Traidor», rugió, «eres un cobarde. Después de todo lo que he hecho por ti, te voy a arruinar. ¿Me oyes? Te voy a destruir». Fue mi momento. Me puse de pie. El silencio volvió a reinar. Expectante, todos los ojos estaban sobre mí. Mi voz salió firme, calma, fría como el acero, desprovista de toda emoción. «Señor Valdés, siéntese. El objetivo de esta reunión no es escuchar sus amenazas infantiles, es analizar su gestión. Una gestión que ha sido, para ser generosos, incompetente. Su hijo, Denilshito, se salvó por un milagro y por la dedicación de gente que usted desprecia. Pero este hospital, señor Valdés, no se salvará de su mala gestión». Hice una pausa, mirándolo directamente a los ojos. «Javier, por favor, presente el dossier». Javier, con la solemnidad de un juez, colocó sobre la mesa una carpeta voluminosa, el dossier de la ineficiencia, como lo llamábamos. Lo abrió y las pruebas comenzaron a fluir. Fotos de los documentos que yo había rescatado del olvido cuando era la archivista fantasma, contratos con sobreprecios del 300%, facturas de proveedores fantasma, empresas fachada pertenecientes a sus amigos. Ricardo Valdés
continuó Javier, con voz implacable. Violó sistemáticamente el artículo 7 del Estatuto de Fundación del Hospital, desvió fondos destinados a equipos médicos de última generación para pacientes sin recursos, y los utilizó para enriquecer a sus propios proveedores a través de contratos fraudulentos. Eso, señores, tiene un nombre a mala gestión, incompetencia y un flagrante conflicto de intereses. Ricardo se desplomó en su silla derrotado. Ante toda su arrogancia, se había evaporado. Ya no había ira, solo un terror frío y absoluto. Me miró. Por primera vez, me vio, no a la empleada de limpieza, sino a la mujer que tenía su destino en sus manos. Elena, suplicó. Su voz, un susurro roto. El hombre que se creía un dios, ahora era un simple mortal aterrado en Elena. Te doy lo que quieras, en dinero, acciones en mi posición, lo que sea. Pero, por favor, piénsalo bien. Soy el padre de Danielcito. La mención de su hijo, su último recurso, desesperado. Una sonrisa gélida se dibujó en mis labios, pero mis ojos permanecieron como dos témpanos de hielo. ¿Usted me humilló? Usted intentó quitarme el techo bajo el que dormía mi hija. Intentó destruir mi vida por un capricho. Ahora, yo le quito su presidencia, el amor por un hijo. Señor Valdés, es un precio que su incompetencia no puede pagar. Me giré hacia el consejo. Propongo una moción para la destitución inmediata de Ricardo Valdés como presidente del Consejo de Accionistas por negligencia grave y violación de sus deberes fiduciarios. Pido que se proceda a la votación. La votación fue un mero trámite. Mi 51% era decisivo. A él se sumó el 12% de los accionistas que representaba Javier y el de otros 2 miembros del consejo que, al ver el barco de Ricardo hundirse, saltaron para salvarse. El resultado fue unánime. Ricardo Valdés fue removido de su cargo. Se quedó sentado, con la mirada perdida, un hombre roto. Yo, Elena, la mujer que limpiaba los suelos que él pisaba, era ahora la nueva presidenta del consejo. La justicia, a veces, tarda, pero llega, y hoy había llegado para mí. El silencio en la sala de juntas era una manta pesada, más sofocante que cualquier palabra que se hubiera pronunciado. La votación había concluido. Cada voto en mí, contra orquestado por Ricardo, se había convertido en un voto para su destitución. Ricardo Valdés, el hombre que me había arrebatado todo, acababa de ser removido de la presidencia del Hospital Central. La ironía era casi poética, por mala gestión y un conflicto de intereses tan flagrante que ni sus aliados más leales pudieron ignorar. Y en su lugar, el consejo me había elegido a mí, Elena, la mujer que él había intentado aplastar bajo el peso de la humillación y el desprecio. Mis manos descansaban sobre la pulida madera de la mesa de conferencias. No sentía la euforia del triunfo, ni el calor de la venganza. Sentía el frío peso de la responsabilidad, una calma helada que se asentaba en mi alma. Mi primer acto como presidenta no sería para celebrar mi victoria, sino para honrar la memoria de una pequeña vida que se había apagado demasiado pronto y para proteger a la que luchaba por aferrarse a este mundo. Llamé al director jurídico y al director médico a mi nueva oficina, que, irónicamente, había sido la mía antes. La vista de la ciudad se extendía ante mí,
un mar de luces parpadeantes, pero mi mente estaba en una pequeña incubadora, en un cuerpo frágil, luchando por cada aliento. Señores, dije, mi voz firme, sin rastro de la mujer rota, que había sido hace apenas unas semanas. Mi primera directiva es la creación inmediata de una nueva ala de cuidados intensivos neonatales. La llamaremos el ala de cuidados humanizados. Daniel, no quiero solo la mejor tecnología, quiero un santuario, un lugar donde el método canguro, el contacto piel con piel, sea el estándar, no la excepción. Quiero que estudiemos y apliquemos métodos ancestrales de cuidado infantil, combinados con la ciencia moderna, que cada bebé sea tratado no como un paciente, sino como un alma preciosa. Este será el legado de Danielcito, el primer Danielcito, para que su corta vida ilumine el camino de muchos otros. Mi segundo acto. Ese requería una confrontación, no una de gritos o acusaciones, sino una de consecuencias. Hice llamar a Ricardo, lo esperé sentada detrás del escritorio, que una vez fue el símbolo de mi éxito y luego de mi caída. Ahora era el estrado, desde donde impartiría mi propia forma de justicia. Entró a la oficina como un fantasma. Su habitual arrogancia había desaparecido, reemplazada por una palidez cerosa y unos ojos hundidos que revelaban noches de insomnio. Se detuvo frente a mi escritorio, un hombre despojado de su poder, reducido a la sombra de lo que fue. Elena. Su voz era un susurro ronco, quebrado. Por favor, te lo ruego. Te doy lo que quieras. $10 millones. Ahora mismo. Devuélveme el hospital. He perdido el respeto de todos. Mi nombre está por los suelos. Esto es todo lo que tengo. Su desesperación era palpable, casi patética. Ofrecía dinero, el único idioma que realmente entendía, la herramienta con la que creía que podía comprar y vender almas, futuros. Y ahora, su propia redención. Lo miré fijamente, dejando que el silencio se estirara, que su súplica quedara suspendida en el aire como polvo. Lentamente, negué con la cabeza. Tu dinero es inútil aquí, Ricardo. Ya no tiene valor Ambi. La confusión en su rostro. El Hospital Central dejó de ser un producto en el momento en que lo usaste como Arman. Ahora es un legado. Es un símbolo de algo más grande que tus ambiciones o las mías. Me incliné hacia adelante, mis manos entrelazadas sobre la superficie de caoba. Me humillaste. Quisiste dejarme en la calle. Intentaste quitarme el techo y la dignidad. Y por un momento, casi lo logras. Pero yo no soy tú, Ricardo. No voy a quitarte tu dinero, ni voy a desterrarte. Te voy a dar una opción. Una única condición para no presentar cargos formales por fraude y malversación de fondos. Cargos que te aseguro te llevarían a la cárcel por muchos años. Deslicé un documento sobre el escritorio hacia él. Era un documento grueso, preparado meticulosamente por mi equipo legal durante las últimas 48 horas. El título, en negritas, decía acuerdo de custodia y supervisión parental y donación filantrópica. Ricardo lo miró como si fuera una serpiente. ¿Qué es esto? Es el precio de tu libertad, respondí con calma. ¿Y el comienzo de tu humanidad? Se trata de Daniel, el bebé, que consideraste un error.
una inconveniencia para asegurar que ese niño crezca rodeado de amor y no de la arrogancia que heredó de ti. Exijo la custodia legal compartida, no para quitártelo, sino para protegerlo, para garantizar su bienestar físico y, sobre todo, emocional. Yo seré la supervisora legal de su salud y desarrollo, sin ninguna remuneración. Por supuesto, mi único interés es el niño. Hice una pausa, asegurándome de que cada palabra se hundiera. Y hay más, el dinero que ofreciste, y mucho más, volverá a donde pertenece. Donarás, de manera irrevocable y legalmente vinculante, el 70% de todos tus beneficios y ganancias futuras, de todas tus empresas y activos, a la nueva Fundación de Cuidados Humanizados, Daniel del Hospital Central. Cada centavo que ganes, en su mayo parte, financiará el ala que cuidará de bebés como Ela. El dinero que amas tanto servirá para sanar. Ricardo se desplomó en la silla frente a mí, su rostro una máscara de incredulidad y horror. Elena, no puedes. Eso es, Anne. Eso es todo. Me dejarás en la ruina, me convertirás en un hombre pobre. Su voz subió de tono, mezclando la súplica con la indignación y la custodia. Yo no sé cómo cuidar a un bebé. No soy un hombre para esas cosas. Soy un hombre de negocios. Lo interrumpí, mi voz cortante como el hielo. Entonces aprenderás. Aprenderás a cambiar pañales. Aprenderás a calmar un llanto en mitad de la noche. Aprenderás a poner las necesidades de un ser indefenso por encima de las tuyas. Aprenderás a ser un padre, Ricardo. Aprenderás a ser un hombre. El amor incondicional es un precio que finalmente vas a pagar. El dinero que desviaste para tus lujos construirá un refugio para los más vulnerables. Y el bebé que quisiste ignorar, el que viste como una mancha en tu reputación, será tu más grande maestro. Él te enseñará lo que es el verdadero valor. Le acerqué una pluma. Firma, Ricardo, en firma, y empieza de nuevo. O no firmes, y yo llamaré al fiscal. La elección es tuya. Sus manos temblaban mientras tomaba la pluma. Sus ojos, llenos de lágrimas de derrota y desesperación, se encontraron con los míos. En los míos no había odio, solo una resolución inquebrantable. Vio que no estaba bromeando, vio que su mundo de poder y dinero se había derrumbado, y que yo le ofrecía el único ladrillo con el que podría empezar a reconstruir algo real en una relación con su hijo. Con un sollozo ahogado, firmó. Garabateó su nombre en cada página. Su firma, antes tan audaz y segura, ahora el tembloroso testimonio de su rendición. Cuando terminó, empujó el documento hacia mí. Yo sonreí, pero fue una sonrisa que no llegó a mis ojos. Mis ojos permanecieron fríos, observadores. La justicia, para mí, nunca fue sobre la destrucción. Era sobre la restauración, sobre tomar las piezas rotas y construir algo nuevo, algo mejor. Más tarde, esa misma noche, caminé por los pasillos silenciosos del hospital, no como una ejecutiva, sino como una guardiana. Llegué a la unidad de cuidados intensivos neonatales, y allí, en una cuna abierta, ya no dentro de una caja de cristal, estaba Daniel, pequeño, perfecto, respirando por sí mismo. Su pecho subía y bajaba con un ritmo suave y constante. Una enfermera me sonrió y me hizo un gesto
para que me acercara. Extendí mi mano y rocé su mejilla con la yema de mi dedo. Su piel era suave, cálida. Abrió los ojos, unos ojos oscuros y profundos, que me miraron con una confianza infinita. En ese instante, todo el dolor, toda la lucha, se desvaneció. Una paz profunda, una que no había sentido en años, me inundó. Danielcito estaba a salvo, estaba recuperado y estaba bajo mi protección. Tenía 2 madres ahora, Ann, la joven asustada que le dio el regalo de la vida, y yo, la mujer que lucharía con uñas y dientes para asegurarse de que esa vida fuera plena, amada y significativa. La justicia se había cumplido, no con un martillo, sino con una cuna, y un nuevo capítulo, para el hospital, para Ricardo y para mí, acababa de comenzar. Gracias por acompañarme en este viaje tan intenso. Si esta historia te ha conmovido, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte el gran final. Tu apoyo significa el mundo para mí. Han pasado 2 años, 2 años desde aquel día tumultuoso, desde la reunión extraordinaria que cambió el curso de tantas vidas, incluida la mía. Miro por la ventana de mi oficina, que alguna vez fue el trono de Ricardo Valdés, y lo que veo ya no es el Hospital Central, ese palacio de mármol frío y distante. Lo que veo es un farol de esperanza, un verdadero centro de sanación que late con un corazón nuevo y vibrante. La transición no fue un camino de rosas, para nada. Fue una batalla ardua, llena de resistencia, de viejos hábitos que se negaban a morir. Pero mi enfoque era inquebrantable, tan sólido como una roca en medio de la tempestad. Mi abuela me había dejado un mapa, una visión, y yo estaba decidida a seguirlo hasta la última indicación. Usé mi posición, este poder inesperado que cayó en mis manos, no para acumular más ceros en una cuenta bancaria, sino para sembrar las semillas de su sueño, para regarlas y verlas florecer. El primer lugar al que dirigí todos mis esfuerzos, toda mi energía, fue el sector de neonatología, ese lugar que había sido el epicentro de tanto dolor, de tanta indiferencia, tenía que ser el epicentro del cambio. Las incubadoras de última tecnología seguían ahí, por supuesto, pero ahora no eran islas de cristal aisladas. A su alrededor, coloqué poltronas mullidas y cómodas, espacios diseñados para que las madres y los padres pudieran practicar el contacto piel a piel, para que el calor humano fuera el primer medicamento que recibieran esos pequeños guerreros. Implementamos protocolos de lactancia materna con asesoras disponibles a toda hora. Creamos grupos de apoyo para padres que atravesaban la angustia de tener a un hijo en cuidados intensivos. Cada detalle, cada cambio, estaba impregnado de una sola palabra: humanidad. Mientras tanto, Ricardo Valdés, el hombre que había sido mi némesis, cumplió su parte del acuerdo. Su poder en el Hospital Central se desvaneció como humo. El proceso judicial por mala gestión, impulsado por las pruebas irrefutables que presentamos, lo había golpeado con la fuerza de un huracán. Se vio forzado a vender una gran parte de su vasto patrimonio para cubrir las pérdidas, para pagar las indemnizaciones. Quedó, en términos financieros, quebrado. No en la miseria, no, pero despojado de esa arrogancia que le daba su fortuna. Y lo más sorprendente de todo es que él, Ricardo, había cambiado. La derrota lo había humillado de una forma
que ninguna reprimenda verbal podría haber logrado. Pero fue la amenaza real, la posibilidad tangible de perder a su propio hijo, lo que lo transformó desde la raíz. La vulnerabilidad lo alcanzó, se convirtió en un padre más presente, no solo físicamente, sino emocionalmente un padre más humano. Y tal como lo prometió en aquella sala de juntas, dedicó la mayor parte de su tiempo y de los recursos que le quedaban a trabajar para la recién creada Fundación de Cuidados Humanizados del Hospital. Irónico, ¿verdad? El hombre que despreciaba el cuidado por encima del lucro ahora era uno de sus mayores defensores. Mi relación con el pequeño Danielcito, ese bebé que llegó a mi vida como una súplica silenciosa, se convirtió en lo más precioso, en el ancla de mi existencia. La ley y los acuerdos me designaron como su guardiana emocional, una figura un tanto ambigua en papel, pero increíblemente poderosa en la práctica. No era su madre biológica, y nunca pretendí serlo. Su madre era su madre, pero yo era su refugio, su cómplice de juegos, la que le contaba cuentos antes de dormir, cuando su padre no podía. Lo veía con regularidad, cada semana, a veces más el vínculo que forjamos en esos primeros días de desesperación. Cuando mi voz era lo único que lo calmaba, se hizo irrompible. El bebé que moría de hambre en su cuna de oro, ahora era un niño sano, curioso, con una sonrisa fácil que iluminaba cualquier habitación y una mirada que, sin palabras, reconocía el amor verdadero, el amor incondicional. Un día, una tarde soleada de primavera, Ricardo me encontró en la nueva ala infantil. Yo estaba sentada en un pequeño banco, simplemente observando a Danielcito jugar con otros niños en un área de juegos colorida y segura que habíamos construido. Mi corazón se sentía pleno. En paz, Ricardo se acercó lentamente, con una vacilación que nunca antes le había visto. No había rastro de la ira o el desprecio que antes definían su mirada cuando me veía. En su lugar, había una especie de serenidad melancólica. Elena me dijo, y su voz, normalmente tan imponente, se quebró ligeramente. John, te odié con todas mis fuerzas por humillarme, por arrebatarme lo que creía que era mío. Hizo una pausa, tragando saliva. Pero hoy tengo que agradecerte por salvarme. No solo salvaste a mi hijo de... Bueno, ya sabes, me salvaste a mí, me enseñaste, a la fuerza, lo que realmente vale la vida. El dinero es solo papel, papel que se quema, que se va. Esto, dijo, señalando con la cabeza a nuestro pequeño Danielcito, que reía a carcajadas mientras se deslizaba por un tobogán. Esto es real. Una sonrisa genuina, sin rastro de victoria ni de rencor, se dibujó en mi rostro. La justicia, esa rueda que a veces gira tan lento, había completado su círculo. No necesitaba perdonarlo, porque no había nada que perdonar. El karma, el universo, la vida misma, había hecho su trabajo de una forma mucho más profunda y significativa de lo que yo jamás podría haber planeado. Continué como presidenta del consejo del hospital. Era mi responsabilidad, mi deber, pero mi corazón, mi verdadera vocación, estaba en el día a día, en los pasillos, especialmente en el ala infantil. Transformé el hospital en el legado que mi abuela siempre deseó. Un lugar donde el cuidado pesa más que el lucro, donde cada paciente es visto como un ser humano con una historia, no como un número en un balance. Mi legado
no sería el dinero que heredé, ni el poder que ostentaba. Mi legado es la sonrisa de Danielcito, son las lágrimas de gratitud de una madre que puede abrazar a su bebé prematuro. Es el suspiro de alivio de un anciano que es tratado con dignidad. Mi legado es la cura a través de la humanidad. La vida, en su infinita y a veces cruel sabiduría, me quitó un hijo, un dolor que siempre llevaré conmigo. Pero a cambio, me dio un propósito que trasciende mi propia existencia. Fui humillada, despedida, despreciada, y casi perdí mi hogar. Luché con uñas y dientes por lo poco que tenía, pero ese último gramo de bondad que me quedaba en el alma, esa chispa de compasión que me hizo desafiar a un gigante, no solo salvó una vida inocente, sino que irónicamente me trajo una fortuna y me convirtió en la guardiana de la justicia. El bebé millonario, rodeado de lujos, moría de hambre, de amor y de cuidado. Y yo, la enfermera humilde, la que no tenía nada más que ofrecer que su corazón, le di el único milagro que necesitaba. Nunca lo olviden, el verdadero poder, la verdadera riqueza, no reside en el dinero que acumulamos, ni en los títulos que ostentamos. Reside en el corazón, en la capacidad de conectar, de cuidar, de amar. Y ahora quiero saber de ustedes. Comenta aquí abajo, ¿desde dónde viste esta historia de justicia y redención? ¿De qué ciudad o país nos escribes? Nos encanta leerlos y saber hasta dónde llega nuestro mensaje. Y si crees en el poder del amor y la compasión, si crees que un acto de bondad puede cambiar el mundo, déjanos un like y comparte esta historia. Gracias por acompañarme hasta el final.